buena parte del mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, cuando se habla de comunicación intercultural, se está pensando en el contacto o el diálogo o eventualmente hasta en la comprensión mutua entre dos culturas distintas, es decir, entre dos grupos de gente que hablan lenguas distintas, que tienen costumbres distintas, que tienen tradiciones distintas, pero sin que realmente se integren o sin que realmente se mezclen, ¿no? Nosotros, por el contrario, somos un país mal que bien mezclado. Entonces, cuando nosotros hablamos de interculturalidad, estamos hablando de algo distinto de aquello que trabajan en Estados Unidos o en el Asia. Me explico, ¿no? Digamos, la comunicación intercultural se desarrolló básicamente por razones comerciales y de negocios. Cómo los japoneses pueden hacer negocios con los americanos o cómo pueden hacer los alemanes negocios con los coreanos. Comunicándose, por supuesto, pero sin que ninguna de las dos culturas que se encontraban cambiasen o se mezclasen, ¿no? En cambio, nosotros acá por interculturalidad entendemos lo que de manera muy genérica podemos llamar el mestizaje. Pero la noción de mestizaje es una noción muy vaga y que puede resultar siendo tramposa. Porque cuando uno dice que el Perú es un país mestizo y el que no tiene de inga tiene de mandinga, se está diciendo una verdad a medias. Eso es cierto, pero vivimos en un país de mezclas muy jerarquizadas. Quiero decir que el país sigue siendo un país sumamente desigual, en donde siendo mezclados nosotros tendemos a segregar siempre a quien está ocupando un lugar inferior, ¿no? Entonces la idea de interculturalidad ahí varía. Yo diría que el concepto de interculturalidad precisamente lo desarrollo vinculándolo más a la democracia, porque si yo estoy hablando simplemente de mestizaje, estoy esquivando lo esencial del problema, porque cuando uno dice mestizo no dice mucho. Digamos que hay distintas gradaciones de mestizaje, si lo vamos a poner así, que dibujan una jerarquía social. Entonces, hablar de interculturalidad es hablar de algo más complejo, porque es entrar a ver nuevo tipo de mezclas y nuevo tipo de relaciones que hay entre los distintos grupos que integran actualmente la sociedad peruana, como son, por ejemplo, las comunidades nativas de la Amazonía que se están modernizando, como son los sectores de origen migrante que viven en las ciudades, que son probablemente hijos o nietos de campesinos analfabetos, pero que ellos pueden ser empresarios o pueden ser gente más educada, y esto trae consigo de un proceso de segregación o de desprecio de nuestro patrimonio cultural, nos lleva a una posible actitud de revalorización de todo lo que es nuestro. Yo tendría que decir con mucha sencillez, partiendo de la idea de que somos un país muy diverso y que esa diversidad no significa jerarquía, subordinación. Eso no es fácil de alcanzar y yo no creo que se pueda alcanzar sin que la gente llegue a tener ciertos grados de educación y, gracias a la educación, de reflexividad, de decir quiénes somos, a dónde vamos, quién soy yo, cómo debo tratar al prójimo. Y eso yo creo que falta en un país con una sociedad civil débil, con instituciones débiles, en donde la corrupción pues es tan frecuente. Entonces, si existe ese tipo de actitudes, es muy difícil encontrar otras cosas. Entonces, cuando estamos hablando de interculturalidad, estamos hablando de democracia, pero también yo creo que estamos hablando de una disposición proactiva, digamos, de tener determinadas conductas, de asumir cierto tipo de responsabilidad en la sociedad a ese respecto, ¿no? Bueno, sobre todo la comunicación de la valorización del patrimonio, ¿no? Por eso está muy bien que en esta facultad ustedes tengan al mismo tiempo ciencias sociales y comunicación, ¿no? Digamos que los comunicadores deben saber tener, digamos, el talento, la sensibilidad de reconocer e identificar aquellos que les es propio y que es de interés que se haga público y ponerlo en valor, destacarlo, grabarlo, filmarlo, escribirlo, porque si el ciudadano de abajo no lo hace, esto
esto fácilmente se puede olvidar. El patrimonio cultural peruano, ahora como está siendo manejado de acuerdo a un criterio mercadotécnico, privilegia no lo que tiene en sí valor, sino privilegia lo que más valor tiene en el mercado. Entonces, no necesariamente lo que más nos pueda interesar es lo que más le interese valorizar al Estado, ¿no?